Podcast El Tiempo. Mujeres TIC. Juntas somos más. Bienvenidos a otra emisión de nuestro podcast de Mujeres TIC. Muchas gracias por acompañarnos. Está conmigo hoy Patricia Sáenz, socia y fundadora del Fondo de Capital de Riesgo EWA, que además es la presidenta de la Asociación de Fondos de Capital de Riesgo de Colombia, Colcapitales. Patricia, bienvenida a la serie de podcast de Mujeres TIC. Hola María Paula, feliz de estar acá. Mil gracias por la invitación. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver Mujeres TIC, fondos de emprendimiento. Pues resulta que hay muchos puntos en común y hay muchas necesidades de incluir más mujeres en los fondos de capital de riesgo. El primer punto en común es que los fondos buscan emprendimiento y buscan emprendimiento de tecnología. Y tal vez Patricia les pueda contar más esto, pero tecnología yo diría que es el top 1 de los requisitos de los inversionistas hoy en día, ¿o no, Patricia? Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo porque digamos lo que estamos viendo en los fondos de emprendimiento o de capital de riesgo, como los llaman, al principio lo que uno busca es la escalabilidad de los negocios, ¿no? Y es claro que esa escalabilidad pues solamente se da uno apalancado de tecnología. Entonces, esa es una de las cosas más importantes pues para un fondo de capital privado en este momento. Yo espero que podamos hablar de algunas de las empresas en las que ha invertido EWA en su historia, porque en el fondo 1, una importante cantidad de esas empresas son empresas de base tecnológica o empresas que requieren muchísima tecnología para ser exitosas. No sé si tú nos puedes contar un poquito lo que fue EWA 1 para que hablemos también del impacto de la tecnología en esas empresas. Claro, mira, EWA 1 arrancó en el 2015 y en ese momento, digamos, la tesis de inversión del fondo era invertir en empresas en etapa temprana que tuvieran modelos de negocios disruptivos, innovadores y escalables. Un ejemplo claro de eso, nuestra primera inversión fue Platzi, y la razón, digamos, de esto era para nosotros súper lógico, era, oiga, realmente somos una sociedad en que pues, la falta de educación y falta de oportunidades es algo que pasaba y sigue pasando en Latinoamérica, y por medio de la educación y de la tecnología, pues realmente uno podía, como decía, ¿no? Donde hay un computador y hay internet, hay acceso a educación. Y eso lo vemos todos hoy en día. O sea, uno ni siquiera debería, pues no tienes que meterte en cursos, ya es disciplina propia que uno lo haga, pero digamos todas estas startups estaban, y desde el principio, cuando nosotros invertimos en Platzi, en septiembre del 2015, una de las cosas más interesantes era pues que se lanza y de una era global, ¿no? O sea, obviamente, pues claro que tuvo unos ingresos mucho más detallados pues estando en Colombia y claro que también en México porque tenían pues allá fuerza comercial, pero sin embargo vendíamos en toda Latinoamérica sin necesidad de tener presencia de un solo comercial. Entonces ahí es donde uno se da cuenta como, oiga, realmente era algo que se necesitaba, apareció de una vez en toda Latinoamérica y tuvimos clientes de toda Latinoamérica. Van dos temas que mencionaste. Primero, escalabilidad, negocios que puedan crecer en grande. Yo me acuerdo que cuando yo me leí tal vez el primer libro de Bill Gates o sobre Bill Gates, lo que Bill Gates decía es que él siempre pensaba en negocios que se pudieran multiplicar por millones de personas. O sea que escalabilidad es en realidad poder llegarle a mucha gente con pocos recursos, y la tecnología claramente permite que eso pase. Platzi lo vendieron hace poco, yo no sé si tú puedas dar detalles, pero yo vi al dueño de Platzi hablando de cómo lo ha comprado otro fondo muy grande, lo cual demuestra que era una apuesta que valía la pena hacer. Sí, nosotros invertimos un porcentaje, pues para nosotros fue relevante en el 2015, apenas Platzi se graduó de Y Combinator, fuimos de los primeros fondos pues institucionales. Es eso, Patricia, para las que nos están oyendo, que es un Y Combinator. Y Combinator es como la aceleradora más, yo no sé si importante o más prestigiosa de Estados Unidos, en la que lo que se han hecho es pues dar unos cursos a emprendedores, entrar, es como el Harvard del emprendimiento, pues para ponerlo así. O sea que todas las que nos están oyendo, todos los que nos están oyendo que hoy en día dicen quiero ser emprendedor, deberían pensar en llegar allá para formarse y mejorar su modelo de negocio. Sí, aunque hay otros también muy buenos. Entonces también pienso que uno, como Harvard no es para todo el mundo y hay una MIT y hay todo, pues eso también aplica para las aceleradoras, pero sin duda es pues un sello muy importante. Entonces, y algo interesantísimo es que en el caso de Platzi fue la primera startup latinoamericana en ir a Y Combinator.
Entonces, cuando salieron de ahí... Bueno, Platzi, espero que todos sepan de qué estamos hablando, pero Platzi es un modelo de educación no formal con cursos cortos, donde uno casi, a ver si logré aprender mi lección, Patricia, logra armar su currículum, pero además que tiene un altísimo nivel de efectividad, es decir, la gente que compra un curso en Platzi lo termina con tasas mayores de terminación que otros cursos u otras plataformas y con una altísima capacidad de vincularse al mercado laboral, ¿es así? Tal cual. Entonces, lo que ellos han hecho es como este journey de educación que es de acuerdo a las necesidades del mercado. Y ese era como lo que uno siempre veía en las universidades, ¿no? En esta parte formal es como la educación ha sido muy estática y no de acuerdo a lo que necesitan realmente las empresas. Entonces, eso es como lo primero que empezó a hacer Platzi, como, oiga, de acuerdo a esto, y lo que tú decías, la tasa de terminación de los cursos es del 70% de gente que lo empieza, y al final del día yo creo que eso se da a los buenos resultados de otra gente, ¿no? Entonces, si dicen, oiga, la gente que ha estudiado en Platzi más de 12 meses ha duplicado el salario, pues venga, es que yo también quiero hacerlo, Es un modelo exitoso, obvio. Entonces, este era como, digamos, todos los puntos importantes que ellos tenían y como repito, digamos, realmente la necesidad que había en el mercado, esto de hacer este match. Y sí, invertimos en el 2015 y el año pasado, a final del año pasado, salimos y nos compró nuestro porcentaje Prosus, que es un fondo de Holanda, que es un fondo solamente dedicado a educación. ¿Quieres hablar de alguno de otros de esos emprendimientos de EGUA antes de que hablemos un poco de cómo una mujer como tú acaba manejando un fondo de inversión y cómo terminas metiéndote en el maravilloso mundo de saber qué es una inversión que vale la pena y correr riesgos que no muchas veces las mujeres estamos dispuestas a correr? Claro. Pues la segunda otra de las inversiones fue Merkeo y otra parte que nosotros siempre veíamos era como, oiga, nosotros sí le apostamos totalmente al e-commerce online y tecnología. Creo que, digamos, una parte que, sí, tecnología y otra es lo que tú dijiste, que hayan miles de millones de usuarios, ¿no? Entonces, porque cuando tú veías, digamos, en el 2016 y empiezas a ver e-commerce, pues también empiezas a encontrarte con estos que, como siempre yo digo, pues son no sé, de unos e-commerce que sí, de cosas súper bonitas, pero que tú dices, no sé, cada cuánto vas a cambiar un cuadro, cada cuánto vas a... Entonces ahí es donde empieza la recurrencia. Creo que el tiempo ¿Cuál es el ticket que va a comprar? El tiempo de llegar a punto de equilibrio o el tiempo de empezar a lograr la recuperación de la inversión es fundamental. Claro, porque hay varias cosas y entonces ahí depende primero pues el ticket, ¿no? Entonces hay gente que no sé, si yo te ¿El ticket es cuánto te estoy pidiendo para que te metas en mi negocio? Todo esto es para que los que nos están oyendo piensen si quieren ser emprendedores en alta escala y ir a un fondo de capital de riesgo, ¿qué tienen que tener en su lista? Entonces, que sea escalable. Bueno, primero que sea escalable. Yo creo que hay que tener súper claro es que uno sí quiere ser un emprendedor y quiere un socio, porque esta es de las cosas más importantes y es como yo digo, un 1 billion company es 1 billion problem company también, ¿no? Entonces también uno tiene que tener súper claro, oiga, yo sí quiero esto, yo estoy dispuesto a sacrificio, qué es, digamos, la ventaja competitiva que tengo y creo que, digamos, bueno, en el caso nuestro también tienen que tener un producto mínimo viable. Pero esos puntos, pues creo que es importante y cada fondo es diferente. Digamos, como estábamos hablando de Y Combinator, de Harvard, de todo, yo siempre digo, cada fondo es diferente y uno sí debe también hacer su tarea de si quiere un fondo, qué empresa, en qué invierten estos fondos, qué es lo que ayudan, por qué quisiera el capital de esta gente. Pero creo que sí es muy importante es que entender que hay diferentes maneras de financiación. Un fondo no es la única manera de financiación, existe siempre lo que hemos dicho los bancos, existe Friends and Family, existe Venture Debt, que ahora existen diferentes maneras y cada una representa un riesgo diferente y también un compromiso diferente y un upside diferente. Y yo creo que en eso uno debe ser súper claro si es algo que uno quiere y tiene las habilidades para hacer. Entonces, de acuerdo a eso, digamos, ahí es donde uno tiene que pensar como, oiga, si quiero un fondo, no quiero un fondo. En el caso de EGUA, como digo, empresas en etapa temprana que tengan modelos de negocios innovadores, escalables, replicables en la región, que realmente, digamos, uno vea que pueden llegar a ser el ganador de la industria a nivel regional. Y de ahí también viene la parte de, oiga, ¿quién es el equipo? ¿Qué es lo diferenciador que tienen? ¿No? ¿Por qué vas a ganar?
y por qué, digamos, eres tú y no eres otro, porque como siempre decimos, pues al final del día estás compitiendo con muchos. Pero ese eres tú o eres otro se define en un pitch de venta que uno hace de su proyecto. Entonces también saber vender el proyecto, saber hablar, saber presentar, saber querer comerse el mundo, yo me imagino que es importante para pasar del Friends and Family a las Patricias de este mundo, que son fondos serios que no creen en uno por afecto, cariño, sino porque de verdad creen en una idea, ¿no? Tal cual. Entonces sí, y digamos hay fondos como tú dices de diferentes tesis, el caso nuestro decimos oiga ya tengan un minimum value product, hay otros fondos en etapa más pequeña que empiezan desde el PowerPoint y entonces con tickets más pequeños, hay fondos como el que me compró la participación en Platzi que ya creen en startups que ya van a salir seguramente a un IPO. Entonces, lo importante ahí es como entender, pero también entender si uno en serio se quiere casar, María Paula, porque esto es un matrimonio a largo plazo, con plata de por medio y con una separación planeada. Y con unos inversionistas que deben ser exigentes también, ¿o no? O sea, que tanto se meten los inversionistas en la empresa, demandan los rendimientos, preguntan cómo va el negocio, versus un banco que uno pues va y consigna su deudita y paga puntualmente, pero no pregunta cómo va uno. En cambio, yo supongo que en el modelo de los fondos, pues sí hay cierto nivel de intervención. Claro, eso es como cuando uno quiere un socio. Y cuando tú quieres un socio, pues tienes unas responsabilidades con el socio. Más que simplemente la plática así, eso, oiga, el informe, el por qué, lo que acabaste de decir. Entonces yo sí creo que también eso es súper importante uno preguntárselo si sí estoy dispuesto a hacerlo. Y bueno, pasemos. Decías, no, y otra parte que digamos, en el caso nuestro, que es una etapa tan temprana, pues también es importante que una parte que tú me has oído hablar siempre, que yo digo que acá le apostamos más que al jinete que al caballo. Y lo que estabas hablando, ¿por qué? Porque es una etapa temprana y el negocio va a pivotear de B2B a B2C, va a pivotear de Colombia a México, va a pivotear en todo lo que tú quieras. O sea, en todos los que yo he entrado, ninguno ha sido McDonald's, ¿no? Entré a McDonald's, vendieron hamburguesas. Y salió tal cual pensé que iba a pasar. No, esto no es así. Entonces también, digamos, ahí viene la parte que todos los fondos de capital privado a lo que le apostamos aquí es demasiado al emprendedor. Y es lo que estabas hablando de, oiga, tenerla clara, qué es mi ventaja competitiva, por qué soy yo, por qué, o sea, y eso es lo que creo que tenemos que trabajar demasiado. Entonces es muy importante, para que hagamos la lista que estamos haciendo, pensar en la tecnología, pensar en la escalabilidad, pensar en cómo presentar el proyecto y hacer ese pitch para convencer, o sea, que sea un emprendedor o emprendedora que en realidad le dé confianza a ese socio potencial de que esa persona sí va a sacar adelante el proyecto. Pero ahora, hablando de esa persona, y como estamos en el podcast de Mujeres TIC, yo sí quiero que hablemos un poquito del tema de género y de las dificultades que tienen las mujeres para lograr fondos de capital de riesgo, o qué barreras has encontrado tú y cuál es esa hipótesis en la que estás trabajando en EGUA 2. Vale, pues mira, digamos la brecha de género es algo que todos lo sabemos y todos lo conocemos, o sea, tú entras a cualquier empresa y claro que hay un porcentaje importante de mujeres, pero pues la realidad es que pues no estamos en el 50%, ¿no? Entonces, pues no es algo que estemos ahí. En el caso nuestro, pues cuando yo arranqué el primer fondo dije, venga, y también empezó como a mirar como todo esto de impacto y yo decía, cuando uno se define como de impacto, inmediatamente mis inversionistas, que también me exigen a mí, que también les tengo que dar reportes, que también tengo que hacer todo lo otro, pues ese pedazo es como que lo asumen como que vamos a regalar la plata. Y yo creo que estamos en un momento único de la historia en la que uno puede tener un impacto positivo en la sociedad sin necesidad de sacrificar retorno, ¿no? Entonces, y este es un perfecto ejemplo del Fondo 1, en el cual invertimos en unas startups que están cambiando el mundo, como Platzi en educación, Undoc 3 en la parte de salud, Merkeo también en la parte de llevarle e-commerce mejores precios, mejor calidad y mejorar la calidad de vida. Entonces, todo esto lo que uno dice es, oiga, mire, está mejorando la calidad de vida de la gente, además de miles de otras cosas, del empleo formal, ¿no? O sea, miles de cosas alrededor de eso, pero además estamos produciendo plata para los inversionistas. Entonces ya no es como antes, como, si me entiendes, la parte de regalar y, bueno, nos quedamos ahí. Entonces, en todo eso, cuando empecé a mirar, era como, oiga, yo sí creo en esta parte y nuestra responsabilidad de encerrar esta brecha de género. Y cuando te sientas a mirar, bueno, ¿cuántas mujeres gestoras, profesionales de fondos de capital
hay en ¿Cuántas? Latinoamérica. La última vez que los conté, digamos que fueran decision makers, o sea, que tienen el poder para tomar la decisión. En Venture Capital éramos 3 fondos. ¿De entonces, un universo de cuántos, Patricia? O sea, eso es un porcentaje. Yo creo que por ahí de 80. Bueno, o sea, que fíjense, eso ya demuestra que el tema es difícil. Yo leí un estudio que tú debes conocer, no me acuerdo la fuente, sobre Silicon Valley, donde decía que solamente el 5% de los fondos de capital de riesgo de Silicon Valley son asignados a emprendimientos femeninos. Y no solamente eso, sino que a las mujeres les hacen preguntas diferentes que a los hombres para testear su tesis de inversión. Sí, y digamos aquí lo que tú te encuentras son varias cosas. Uno, entonces el gestor profesional como Patricia en EWA, pues realmente no hay casi mujeres. ¿Por qué? Yo creo que es un negocio que ha sido muy masculino, o sea, como banca de inversión que siempre lo hemos visto, ¿no? O sea, son negocios pues como la parte financiera, la tara de las mujeres con las matemáticas y con la parte financiera, pues es algo en lo que tenemos que trabajar. Y yo también digo que hay una parte en la que puede ser que el mundo sea machista, pero también hay una parte en que las mujeres tampoco se la creen, ¿no? Y digamos la parte de la tara de las mujeres con las matemáticas y eso. Arrancamos pues diciendo que no somos buenas, así nos presentamos. Ay, perdóname el plan de negocio, pero es que yo no soy muy buena para las matemáticas. Entonces, por favor, las que nos están oyendo, olvídense de mencionar esa frase. Nadie tiene por qué saberlo. Ustedes lleguen con su plan de negocio convencidas de lo que saben, pero siempre arrancamos poniendo ese menos antes de pararnos a presentar. Y no me resisto a preguntarte, eso es como emprendedoras, pero ya a la hora de invertir y meternos en fondos de capital de riesgo, ¿qué tanto nos arriesgamos? Entonces hay todo, porque entonces vienes, digamos, gestoras como yo, no hay. Después llegas y te sientas y dices, oiga, las emprendedoras, como tú lo acabaste de decir, casi los emprendimientos no son tan escalables, son emprendimientos espectaculares y todo, pero pues ahí viene una parte que es donde uno dice, oiga, pero este no es tan escalable. Entonces no hace el match con la tesis de inversión de los fondos de capital privado, ¿no? O sea, si me entiendes, entonces ahí es donde yo a veces digo, venga, como alguien esta mañana hablaba que voy a copiarme un poquito, pero me decía, pero el problema es la oferta o la demanda de productos financieros. Y le dije, el problema son los dos. Los dos, o sea, al mismo tiempo y en la misma proporción. Sí, puede ser que hayan fondos que tienen sesgo de invertir, puede ser. Pero también hay una parte en que nosotras tampoco nos sabemos vender y tampoco sabemos llegarles y tampoco tenemos los emprendimientos y nos queremos comer el mundo, o si no lo queremos comer no sabemos transmitirlo. ¿Por dónde empezar? Sí, tal cual. Y por último, pues también dije, bueno, y me voy a conseguir a todas las mujeres inversionistas. Y pues ahí también ha sido una parte divertida, porque lo que me encontraba es que claramente son muy duras las mujeres, o sea, pero son buenísimas, pero la mayoría, pero yo tengo 5 apartamentos. Y espérame, le pregunto a mi marido si podemos invertir la plata o no. Supongo que es una frase que sale con alguna frecuencia. Esa sale, la decisión en conjunto, pues que a mí no me parece mala la decisión en conjunto, pero sí le llama a uno la atención que el marido no diga lo mismo cuando lo invitas a participar en el fondo. Exacto, entonces esa es como una cosa que uno dice, qué divertido que ellos sí dicen, venga, yo le hago, y la otra dice, venga, y la decisión conjunto, que no me parece mal. Pero lo que sí era como que todas es como, oiga, la casa, y estoy haciendo la casa, y estoy construyendo tal cosa, y estoy, entonces mucho al cero riesgo. Y otras que a mí me pareció espectacular al final del día era como, pues vengan y móntense de primeras y aprendamos de esto, pues porque también hay muchas que eran como, qué nota, yo quiero aprender y pues quiero participar, y obvio, y se lanzaron al agua, o sea, el 10% del fondo está invertido por mujeres. Entonces desde EWA hicimos como digo yo, los 360 mujeres inversionistas, no solamente mujeres inversionistas, pero un porcentaje importante gestionado por mujeres, no solo mujeres, yo también estoy apoyada por otros hombres venture partners, pero pues liderado por mujeres, y al final del día tenemos una política de inversión con un enfoque de género inteligente. Como se nos va a acabar el tiempo, Patricia, lamentablemente, porque podríamos durar hablando mucho tiempo sobre este tema, ¿qué consejo le das tú a una mujer para ingresar en ese mundo del capital de riesgo? Bien si es emprendedora o si es inversionista. Yo creo que lo primero es revisar.
o sea, si me entiendes, es creérsela. O sea, digamos uno para la emprendedora. Yo hay una cosa, todo el mundo habla ahorita del pitch. Y yo digo, sí, pero hay que ir después del pitch. ¿Y qué pasa después del pitch? Porque yo puedo acá echarles un pitch de 3 minutos y ser una berraca, pero cuando tú llegas y me empiezas a preguntar, bueno, ¿y qué pasa tal cosa? ¿Y qué pasa tal otra? Y no tengo claridad mental, me jodí. Y el pitch se dañó. Entonces, esa parte de claridad mental, de entender su modelo de negocio, de entender por qué yo, de la ventaja competitiva, o sea, es que uno duerme convencimiento. Y sueña con esto todo el día. Y el convencimiento, la resiliencia, la constancia. Sí. Exacto, y tú me has visto, yo nunca he dicho como, ay, no estaba preparada para esta reunión. No, a ver, siempre yo estoy preparada para adelante, para atrás, para un lado y para el otro. O sea, me coges prepararse bien, creerse el cuento, saber contar la historia, manejar los números, claro, no tenerle miedo a los números, entender los números de su negocio, convencerse de por qué ella es la persona adecuada para estar en ese negocio o ser la inversionista de ese negocio. Y si vas a conseguir capital, ¿por qué la otra persona? Esto es un matrimonio. Uno no porque quiero que tú seas mi socio. María Paula, exacto. No, pues vine acá, María Paula, a verte, pues porque pues no conseguía a nadie más. No, sí, no, nada que ver. Hay cosas que uno no puede decir cuando está buscando. No, pero entonces uno lo que tiene que decir es, oiga, mire, yo revisé esto, y usted ha invertido en esto, y usted ha hecho esto. Entonces, hacer bien la tarea. Como digo yo, ponerle amor a la cosa. Y ponerle amor porque le va a poner su capital y le va a poner su futuro. Así que tal cual. Yo creo que, Patricia, hemos dejado o has dejado unos consejos importantes para que quieran entrar al mundo del emprendimiento. Aquí hay un mundo que uno puede no conocer, así que la invitación es anímense a participar, anímense si son emprendedoras a crecer su negocio, a buscar un fondo de capital de riesgo para escalar y crean en la tecnología como un factor habilitador de los negocios del siglo XXI. Tal cual. Total. Mil gracias, Patricia, mil gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Mujeres TIC. Las esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Patricia. Gracias.